El intruso. La lluvia había comenzado antes del anochecer, pero a medianoche ya parecía que el cielo entero se estaba despedazando sobre él. Pueblo de San Jerónimo. Las calles permanecían vacías, las ventanas cerradas y hasta los perros callejeros habían desaparecido. Mateo llegó empapado a la vieja casa de su abuelo con una sola intención: venderla. No había vuelto desde el funeral de su madre. 10 años evitando aquel sitio perdido entre montañas, 10 años ignorando las cartas que seguían llegando sin remitente. Siempre la misma frase escrita con tinta negra: no dejes entrar al intruso. Nunca supo quién las enviaba. La casa seguía igual, el tejado vencido hacia un lado, las ventanas cubiertas por polvo, el columpio oxidado moviéndose solo bajo la tormenta. Mateo sintió un escalofrío apenas cruzó la reja. No era miedo, era reconocimiento, como si la casa lo hubiera estado esperando. Empujó la puerta principal. Un olor húmedo, antiguo, se arrastró desde la oscuridad. Encendió su linterna y observó los muebles cubiertos con sábanas, el reloj detenido, en las 3:17 y las fotografías familiares torcidas en las paredes. Entonces, escuchó el primer golpe. Toc, seco, lejano. Mateo se quedó quieto. Toc, toc. Venía desde dentro de las paredes. Ratas, murmuró intentando convencerse. Subió al segundo piso buscando el antiguo cuarto de su madre. El suelo crujía bajo cada paso y la lluvia golpeaba las ventanas como dedos desesperados. Encontró la habitación intacta, la cama tendida, los juguetes alineados, el armario entreabierto y sobre la almohada una carta reciente. No tenía polvo. Mateo la abrió lentamente. Si escuchas los golpes, no respondas. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Toc. Esta vez sonó detrás de él. Giró de inmediato. Nada. Solo el armario abierto unos centímetros más. Mateo tragó saliva y retrocedió. Intentó reírse de sí mismo, pero entonces escuchó algo peor. Una respiración, lenta, profunda, dentro del armario. La linterna tembló en su mano. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Luego, toc, desde adentro. Mateo reunió valor y abrió la puerta de golpe. Vacío, solo ropa vieja colgando. Suspiró aliviado, hasta notar algo extraño. El fondo del armario no existía. Había una abertura detrás de la ropa. Un pasillo angosto construido dentro de la pared. Oscuro, imposible de ver desde afuera. Mateo sintió que la piel se le helaba. Entonces recordó algo. Cuando era niño, su madre le prohibía acercarse a ese armario. Por las noches alguien camina dentro de las paredes, le decía. En ese momento volvió el sonido. Pero ya no estaba en el armario. Ahora venía del piso de abajo. Pasos, lentos, arrastrándose por la sala. Mateo apagó la linterna por instinto. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. Y entre la tormenta escuchó claramente una voz masculina, ronca, muy cerca. Pensé que nunca volverías. Mateo dejó de respirar, porque reconoció aquella voz. Era la de su abuelo, el mismo hombre que llevaba 15 años muerto. Mateo permaneció inmóvil en medio del pasillo. La lluvia seguía golpeando el techo, pero el sonido de aquella voz había apagado todo lo demás dentro de su cabeza. Su abuelo estaba muerto. Él mismo había visto el ataúd descender bajo tierra. Sin embargo, abajo, alguien hablaba con su misma voz. Pensé que nunca volverías. El suelo crujió. Un paso, luego otro. Algo caminaba lentamente por la planta baja. Mateo retrocedió hasta chocar con la pared. El haz de la linterna temblaba entre sus dedos sudorosos mientras intentaba convencerse de que aquello tenía una explicación. Quizá alguien vivía allí, un vagabundo, un ladrón, un enfermo imitando voces. Pero en el fondo sabía que no era eso, porque el tono, la forma de arrastrar las palabras, incluso aquella respiración cansada, era él, su abuelo. Entonces escuchó otro ruido, muy cerca, dentro de las paredes. Toca, toca, toca. Ya no parecían golpes. Sonaban como uñas avanzando desde el interior de la casa. Mateo apuntó la linterna hacia el pasillo oculto detrás del armario. La abertura parecía más profunda de lo que recordaba. Un túnel estrecho construido entre muros viejos, descendiendo hacia la oscuridad. Y había algo más. Huellas, marcas recientes sobre el polvo. Alguien usaba ese lugar. El aire olía a humedad y a carne podrida. Mateo quiso bajar las escaleras y salir corriendo, pero entonces vio algo que lo paralizó. Al fondo del túnel apareció una sombra, alta, quieta.
Observándolo, la linterna parpadeó. Cuando volvió la luz, la figura estaba más cerca. Mateo retrocedió instintivamente. ¿Quién eres?, preguntó con la voz rota. La sombra inclinó lentamente la cabeza y sonrió. No debía existir una sonrisa tan grande en un rostro humano. La piel alrededor de la boca estaba desgarrada hasta las mejillas, como si alguien hubiese estirado la carne durante años. Entonces habló. ¿Tu madre también hacía esa pregunta? Mateo sintió un vacío en el estómago. ¿Qué dijiste? La criatura avanzó un paso. Los huesos crujieron bajo su piel. Ella intentó encerrarme otra vez. Otro paso. Pero tú abriste la puerta. La linterna murió. Oscuridad total. Mateo soltó una maldición y comenzó a retroceder a tientas mientras escuchaba algo arrastrándose hacia él dentro del túnel. Rápido, demasiado rápido. Corrió hacia el cuarto. Tropezó con la cama y cayó al suelo justo cuando una mano surgió desde la oscuridad. Una mano larga, pálida, con dedos imposiblemente delgados. Rozó su tobillo. Mateo pateó desesperado y logró cerrar el armario de golpe. Del otro lado comenzaron los golpes. Bam, bam, bam. Toda la puerta vibraba. Mateo empujó una cómoda contra el armario mientras las paredes completas de la habitación empezaban a crujir. Los golpes se multiplicaron. No venían solo del armario, venían de toda la casa. Techo, piso, muros, como si decenas de personas intentaran salir desde adentro. Entonces, recordó algo que había enterrado en su memoria durante años. Aquella noche, la noche en que su madre murió. Mateo tenía 8 años cuando despertó escuchando gritos. Bajó las escaleras y encontró a su madre frente a la puerta del sótano, sosteniendo una escopeta. Lloraba, temblaba y repetía una frase una y otra vez. No lo mires a los ojos. Después vino el disparo. Luego silencio. A la mañana siguiente, le dijeron que ella se había quitado la vida, pero ahora entendía la verdad. Su madre no disparó contra ella misma. Le disparó a algo que estaba dentro del sótano. Un ruido brutal interrumpió sus pensamientos. ¡Crack! La puerta del armario acababa de partirse desde adentro, y entre la abertura apareció un ojo. Negro, húmedo, observándolo fijamente. La voz volvió a escucharse. Esta vez ya no sonaba como su abuelo. Ahora imitaba la voz de su madre. Mateo, abre la puerta. Por favor. Tengo frío. Mateo cayó de espaldas mientras aquel ojo inmóvil seguía observándolo desde la grieta del armario. Negro, brillante, sin párpados. La voz de su madre volvió a escucharse. Mateo, abre la puerta. Por favor. Por un instante quiso creerlo. Quiso pensar que realmente era ella. Pero entonces recordó algo que su madre le decía cuando era niño. Cuando tenga miedo, mírame las manos. Las manos nunca mienten. Y aquella cosa no tenía manos humanas. Los dedos que asomaban entre la madera parecían patas largas cubiertas de venas oscuras. Mateo retrocedió lentamente. La criatura sonrió desde la abertura. Luego empezó a reír. No era una carcajada normal. Sonaba como varias voces hablando al mismo tiempo. Su abuelo, su madre, niños, ancianos, decenas de personas atrapadas dentro de una sola garganta. ¡Bam! La cómoda salió disparada. La puerta del armario se abrió de golpe, y aquello salió arrastrándose hacia el cuarto. Mateo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. La criatura era demasiado alta para mantenerse erguida. Sus huesos sobresalían bajo la piel grisácea y sus brazos rozaban el suelo. El rostro cambiaba constantemente, deformándose como carne derretida. Un segundo tenía la cara de su abuelo. Al siguiente, la de su madre. Después la de un desconocido. «Te estaba esperando», susurró. Mateo corrió. Abrió la puerta del cuarto y descendió las escaleras casi cayendo. Detrás de él se escuchaban pasos violentos, uñas golpeando madera, respiraciones húmedas. Llegó a la sala. La tormenta había tirado la electricidad. Cada rincón de la casa parecía vivo. Los cuadros estaban torcidos. Las paredes respiraban. Y desde abajo, desde el sótano, venía un sonido metálico. Clang, clang, como cadenas tensándose. Mateo recordó las cartas. No dejes entrar al intruso. No hablaban de alguien entrando a la casa. Hablaban de algo intentando salir. Entonces lo entendió todo. Su abuelo no escondía secretos dentro de las paredes. Las paredes eran la prisión. La criatura descendió lentamente las escaleras, sonriendo. Tu familia me cuidó durante generaciones. Otro escalón.
Pero tu madre quiso terminar con el pacto. Otro más. Y ahora estás solo. Mateo observó la puerta del sótano, vieja, cubierta con símbolos tallados, candados oxidados. De niño jamás pudo abrirla. Ahora estaba entreabierta y algo respiraba del otro lado. La criatura inclinó la cabeza. ¿Quieres saber qué soy? Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Las paredes temblaron y desde el sótano surgieron susurros. Cientos, Miles, voces superpuestas repitiendo el mismo nombre. Mateo. La criatura abrió la boca demasiado, demasiado. La mandíbula crujió hasta dividirse. Oscuridad absoluta dentro de ella. Como un pozo sin fondo. Yo soy el hambre que encontraron bajo esta tierra. Mateo sintió náuseas. Retrocedió hasta tropezar con algo. La vieja escopeta de su madre. Seguía escondida detrás del sofá. La tomó temblando. La criatura sonrió al verla. Ella también creyó que eso serviría. Mateo apuntó, pero no disparó, porque comprendió algo peor. Aquella cosa no tenía miedo de morir. Tenía miedo del sótano. La puerta detrás de él comenzó a abrirse sola lentamente. ¡Clac! Un viento helado salió desde abajo. La criatura dio un paso atrás por primera vez. Sus rostros comenzaron a deformarse violentamente. No. Mateo vio cadenas colgando en la oscuridad, símbolos pintados con sangre y algo enorme moviéndose debajo de las escaleras. Algo todavía peor. Entonces entendió la verdad final. El intruso no era esa criatura, era lo que estaba encerrado en el sótano. Y aquella cosa solamente había sido el guardián, el último candado. La casa entera empezó a estremecerse. La criatura chilló desesperadamente. ¡Cierra la puerta! Pero ya era tarde. Una mano gigantesca emergió desde la oscuridad del sótano, negra, cubierta de ojos humanos que se abrían y cerraban sobre la piel. Luego otra y otra más. Mateo sintió que el piso se hundía bajo sus pies. La criatura intentó huir, pero las manos la atraparon de inmediato. El monstruo comenzó a gritar, usando todas las voces robadas durante décadas. La de su madre fue la última. ¡Mateo! ¡Crack! El cuerpo entero fue arrastrado hacia la oscuridad. Después llegó el silencio, uno horrible, pesado. La tormenta afuera se detuvo de golpe. Mateo respiraba agitado, apuntando la escopeta hacia el sótano abierto. Entonces, algo subió lentamente desde abajo, no caminando, flotando. Una sombra enorme empezó a llenar las paredes, el techo, toda la sala. Y una voz profunda, imposible, habló desde la oscuridad. Ahora, tú cuidarás la puerta. La casa tembló violentamente. Las ventanas explotaron y el grito de Mateo se perdió en medio de la madrugada. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la propiedad vacía. No había señales de Mateo, ni rastros de sangre. Solo una carta nueva sobre la mesa de la cocina, escrita con tinta negra. No dejes entrar al intruso.